Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque venimos con una bomba, una noticia que está dando de qué hablar y que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Si alguna vez se han preguntado qué pasa detrás de las cámaras, qué hay en la mente de nuestras estrellas favoritas, pues hoy vamos a desvelar un secreto, y no es uno cualquiera. Hablamos nada más y nada menos que de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, y hoy, parece que uno de ellos, bueno, digamos que nos ha dado una pista muy jugosa. Así que si quieren saber de qué se trata todo este misterio, quédense conmigo hasta el final. Y antes de que se me olviden, si todavía no son parte de esta comunidad, este es el momento perfecto para dar ese clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Han sido muchos los rumores, las especulaciones, los y si tal y los a lo mejor cual sobre la relación, el estado actual y los planes de nuestros queridos actores turcos. Sabemos que la fama trae consigo una lupa gigante, y cada uno de sus movimientos es analizado hasta el último detalle. Y es precisamente en ese mar de interpretaciones donde vamos a sumergirnos hoy. Porque a veces las respuestas no vienen en grandes comunicados de prensa, sino en gestos sutiles, en palabras que si las escuchamos con atención, nos dicen mucho más de lo que aparentan. Y hablando de palabras, hoy la protagonista de nuestro gran misterio es Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Aunque el titular les pueda haber sugerido que era Can Yaman quien revelaba algo, la verdad es que la chispa, el primer movimiento, parece venir de Demet, y la reacción, o mejor dicho, la revelación implícita, es lo que nos tiene aquí debatiendo. Imaginen la escena: Demet Özdemir, siempre elegante, siempre con esa sonrisa que desarma, está en uno de esos eventos glamorosos a los que la industria nos tiene acostumbrados. Las cámaras revolotean, los flashes ciegan, y las preguntas fluyen. Y entre pregunta y pregunta surge la inevitable, la relacionada con su vida personal, con sus relaciones pasadas y presentes. Y ahí es donde aparentemente Demet, con esa inteligencia y esa agudeza que la caracterizan, lanza una respuesta que ha sido interpretada de mil maneras. Se comenta que ante una pregunta directa sobre Can Yaman, sobre la posibilidad de un reencuentro o sobre los sentimientos que aún puedan existir, Demet no esquivó el tema, pero tampoco lo confirmó de forma explícita. En lugar de eso optó por una respuesta que ha sido catalogada como enigmática, sutil y sí, reveladora. ¿Qué dijo exactamente? Bueno, los detalles varían según la fuente, pero la esencia parece ser la misma. Se habla de que en lugar de decir un simple no o un ya no hay nada, Demet habría sonreído, quizás con un brillo especial en los ojos, y dicho algo así como: el pasado es un libro interesante, pero yo prefiero escribir el futuro. O quizás algo más directo pero igualmente elíptico como: hay cosas que se quedan en el corazón, pero no siempre en la vida. La clave está en que no cerró la puerta por completo, pero tampoco la abrió de par en par. Y es ahí donde entra el juego de la interpretación, donde cada fan, cada seguidor, busca la señal que confirma su deseo o su temor. Ahora, ¿por qué esto sorprende? Porque para muchos la relación entre Demet y Can fue una de las más comentadas y apasionadas de la televisión turca. Eran la pareja perfecta en pantalla, y esa química traspasaba la pantalla para instalarse en la imaginación de millones de fans. Cuando anunciaron su separación, hubo decepción. Y desde entonces cada vez que uno menciona al otro, cada vez que coinciden en algún evento, cada vez que hay un like sospechoso en redes sociales, el murmullo vuelve. Se busca la reconciliación, se sueña con un nuevo capítulo. Y la respuesta de Demet, al no ser un rotundo no, alimentó precisamente esas esperanzas. Pero, ¿qué significa realmente esa frase? Analicémoslo. Cuando alguien dice que el pasado es un libro interesante, pero yo prefiero escribir el futuro, está reconociendo que hay una historia que contar, un capítulo vivido. No lo niega, no lo desecha. Lo valora como algo que le ha formado. Pero al mismo tiempo está declarando una voluntad de avanzar, de mirar hacia adelante. En el contexto de una relación con Can Yaman, esto podría interpretarse de varias maneras. Podría significar que si bien guarda buenos recuerdos y quizás incluso cariño, su camino actual es otro. Que ha aprendido de esa experiencia, pero que ya no es su presente. Otra interpretación, y esta es la que enciende las alarmas de los románticos, es que aunque la relación tal como era no se repita, el sentimiento o la conexión especial puedan seguir existiendo de alguna forma. Quizás no como pareja, pero sí CEO.
Personas que se han marcado. La frase "hay cosas que se quedan en el corazón, pero no siempre en la vida", es aún más potente en este sentido. Reconoce una huella emocional profunda, pero distingue esa huella del plano tangible de la vida en pareja. Es una forma elegante de decir "te recuerdo, te tengo aprecio, pero no estamos juntos, ni siquiera estamos en vías de estarlo". Entonces, ¿quién está revelando el secreto? En este caso, Demet Özdemir no revela un secreto en el sentido de anunciar una nueva relación o una reconciliación. Lo que hace es, con una declaración sutil, permitir que sean los demás quienes revelen sus propias interpretaciones y, de alguna manera, los fans quienes desvelen la magnitud de la importancia que la relación pasada aún tiene en la mente colectiva. Es un juego de espejos. Ella lanza una piedra al estanque y las ondas que produce son las que nos dan la información que buscamos, o que creemos buscar. Y aquí es donde entra el factor Can Yaman. Porque aunque él no haya dicho una palabra directamente sobre esta declaración de Demet, sabemos cómo funciona la dinámica de la fama. Las noticias vuelan y es muy probable que Can Yaman, o alguien de su círculo cercano, haya tenido conocimiento de las palabras de Demet y de la repercusión que han tenido. Y aquí es donde podríamos especular sobre su posible reacción. ¿Estará él al tanto de estas esperanzas renovadas? ¿Le hará gracia? ¿Le molestará? Quizás también guarde sentimientos similares y esta sutileza de Demet le recuerde viejos tiempos. Lo que sí es seguro es que con este tipo de declaraciones, se mantiene viva la llama de la curiosidad. Se genera un diálogo constante. Y para los actores, que viven bajo el escrutinio público, es una forma de gestionar su imagen y sus relaciones. Demet en este caso parece haber elegido una estrategia inteligente, ser honesta sin ser brutalmente directa, permitiendo que la gente saque sus propias conclusiones, pero sin comprometerse a nada que no esté dispuesta a cumplir. Piensen en la presión que deben sentir. Cada vez que se cruzan, cada vez que hay una interacción, por mínima que sea, se magnifica. Si Demet hubiera dicho no, no hay nada con Can y nunca lo habrá, quizás se hubiera cerrado una puerta, pero también se habría decepcionado a muchos. Si hubiera dicho sí, hemos vuelto, sería una noticia de portada y tendría que lidiar con una nueva realidad pública y las expectativas que conlleva. Su respuesta, esa ambigüedad calculada, es una forma de mantener el control de la narrativa. Y es ahí donde reside la sorpresa y la intriga. No es una confesión, sino una invitación a la reflexión. Nos hace pensar en las complejas relaciones que se forjan bajo los focos. Nos hace cuestionar si realmente sabemos lo que está pasando en sus vidas privadas, o si solo somos testigos de la versión que ellos deciden mostrar. Además, este tipo de sutiles declaraciones pueden ser un indicativo de madurez. Han pasado por la intensidad de una relación pública y ahora, quizás, buscan un enfoque más privado y menos mediático. O quizás simplemente han aprendido a jugar el juego de la fama con maestría. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿quién revela el secreto? Podríamos decir que Demet Özdemir revela el secreto de que el pasado con Can Yaman sigue siendo un tema relevante, un recuerdo vivo, pero lo hace de una manera que permite que sea el público quien revele la magnitud de ese recuerdo y la esperanza de un futuro, aunque ese futuro no sea necesariamente el que muchos desean. Es un secreto compartido, donde la revelación es un proceso mutuo entre la celebridad y su audiencia. Y es precisamente esa ambigüedad, esa capacidad de dejarte pensando, lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. Nunca sabes cuándo una frase aparentemente inocua puede ser la clave para desentrañar un misterio, o al menos para alimentar el debate. Así que, mis queridos, ahí lo tienen. La sutil pero poderosa declaración de Demet Özdemir que, sin dar detalles concretos, ha reavivado la conversación sobre su pasado con Can Yaman y ha dejado a muchos preguntándose qué significa realmente. Es un recordatorio de que a veces, las respuestas más intrigantes no son las que gritan, sino las que susurran. Hemos desgranado las posibles interpretaciones, hemos reflexionado sobre la presión de la fama y la inteligencia con la que Demet ha manejado esta pregunta. Y lo más interesante es que probablemente la verdad completa solo la sepan ellos. Pero, ¿no es acaso parte de la diversión intentar adivinar? Muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo y por haber desvelado conmigo este pequeño misterio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les ha gustado este contenido y quieren ver más análisis, secretos y noticias del mundo del entretenimiento, no olviden dejar ese asterisco me gusta que tanto nos ayuda.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de todo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad. Los leo en los comentarios, cuéntenme qué opinan ustedes sobre las palabras de Demet Özdemir y qué creen que significan. Hasta la próxima.